¿Te ha pasado que estás terminando un trabajo y de pronto empiezas a pensar si una palabra lleva tilde o no? O cuando escribes él y no sabes si decir él y terminas repitiendo todo 3 veces. Tranquilo, no estás solo. A todos nos ha pasado, sobre todo cuando empezamos la universidad y queremos que todo se vea impecable. Y justo por eso creamos este canal. Somos Cereza con Certeza, un espacio hecho por estudiantes para estudiantes. Aquí hablaremos sobre temas de lenguaje, que pueden parecer simples, pero son una gran diferencia entre un trabajo correcto y uno lleno de observaciones. Además de contextualizar un poco sobre el tema y pensar cómo se desarrollará este a futuro. Porque escribir bien también es pensar con claridad y comunicar con precisión. Así que en este primer video vamos a despejar una duda clásica, la acentuación en monosílabos y palabras compuestas, que parece un tema pequeño, pero es fundamental para el rigor académico. Nosotros somos Cereza con Certeza. Ahora, antes de empezar, quiero preguntarles algo. ¿Sabían que hay palabras en las cuales se han dejado de tildar? Bueno, este es el caso de la O con tilde y la O sin tilde, en donde la O con tilde ha dejado de tildarse más que nada por la ortotipografía. La ortotipografía es un conjunto de usos y convenciones particulares por la que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos. Y como este, hay muchos más, por lo que podemos autorreflexionar sobre qué podría ocurrir en el caso de los monosílabos. Ya que si nos ponemos a pensar de otra manera, la tilde, por ejemplo, en el caso del tú con tilde y el tú sin tilde, se da por sobreentendido sin la necesidad de colocar la acentuación. Deducción contextual. La RAE no define deducción contextual como un término único, sino que sus significados se derivan de la combinación de deducción, que es llegar a una conclusión, y textual, que es relativo al contexto. Una deducción contextual se refiere a inferir una conclusión o una deducción a partir del significado o las circunstancias de una palabra, frase o hecho dentro de un contexto específico, ya sea lingüístico, situacional, histórico o de otro tipo. Entonces, se deduce que si mejoramos esta brecha cognitiva, se da por sobreentendido este uso. Podemos tener una idea de que todo esto se origina gracias al avance del tiempo y los cambios en la forma de comunicación, a través de medios digitales, redes sociales e incluso la inteligencia artificial. Pero antes de esto, entendamos bien su uso y el peso que tiene académicamente. O bueno, el peso que tiene por ahora. Cuando ingresamos a la universidad, las cosas se ponen realmente serias. Ensayos, informes, correos formales a profesores. Exacto, y nos damos cuenta de que escribir bien no es solo un detalle. Es una muestra de respeto y profesionalismo hacia nuestros lectores. La acentuación es parte fundamental de esto. Ya que una tilde mal puesta no es solo un simple error, este puede cambiar todo el contexto del mensaje. Por ejemplo, él sin tilde es un artículo, pero él con tilde es un pronombre. Suena parecido, pero es distinto. Y eso, queridos amigos, es la diferencia entre una buena impresión y, bueno, la otra. Empecemos por lo más sencillo. Los monosílabos son palabras de una sola sílaba, como fe, pan o sol, que por regla general no se tildan. Pero, siempre hay un pero, existe la tilde diacrítica. La Real Academia Española, en el 2010, la define como la que usamos para distinguir las palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Son los casos clásicos que nos confunden. Tú con tilde es un pronombre, versus tú, que es un adjetivo. Mi con tilde es un pronombre, versus mi, que también es un adjetivo. Y hay más, tenemos al de con tilde, que es del verbo dar, versus el de, que es la preposición. Tenemos al se con tilde, del verbo saber, versus el se como pronombre. Tenemos al más con tilde como adverbio, versus al más en conjunción
que también funciona como un pero. Según la RAE, el uso correcto de la acentuación es esencial para la claridad. Estas distinciones no solo evitan confusiones, sino que también demuestran un dominio del código académico. Porque si en un texto académico confundes D con tilde con D sin tilde, le quitas credibilidad y no quieres que tu profesor piense que escribes apurado o sin revisar. Ahora hablaremos sobre las palabras compuestas. Como explica Gómez Torrego en el año 2011, se forman al unir dos o más palabras. Y aquí la gran duda, ¿qué pasa con la tilde? Bueno, esto depende. En el caso de dos palabras unidas por un solo guión, ambas palabras aún siguen manteniendo su acentuación, como es así el ejemplo de teórico-práctico o físico-químico. ¿Con quién hablas? Pero cuando se unen totalmente los elementos, la regla cambia. Solo el segundo sigue las reglas básicas de acentuación. El primero pierde su acento gráfico si es que lo tenía. Como sucede en las palabras física más química. Al unirlas, nos da la palabra físico-química. El primer elemento es quien pierde la tilde. También, al unir las palabras décimo más séptimo, nos da décimo séptimo. Y el primer elemento es quien pierde la tilde. Y así sucede con muchísimas más palabras. Y otro caso muy común es el de los adverbios que terminan en mente, ya que estos solo llevan tilde si el adjetivo principal lo llevaba, ya que el sufijo mente no cambia para nada la acentuación. Como por ejemplo en el caso de palabras como rápida y mágica. Estas llevan tilde al inicio y al unirlas con el sufijo mente y transformarlas en rápidamente y mágicamente, podemos observar que siguen manteniendo la acentuación. Por otro lado, con palabras como sencilla y lenta, que no llevan tilde al inicio, al unirlas con el sufijo mente y transformarlas, se convierten en lentamente y sencillamente, que podemos ver que tampoco llevan la acentuación. Podría parecer que son detalles minúsculos, pero el rigor académico se construye con estos cuidados. Totalmente. Cuando entregamos un trabajo impecable en la forma, demostramos respeto por quien lo lee y por nuestro propio conocimiento. Como dice Martínez de Sousa en el año 2014, la ortografía es la cara visible del pensamiento escrito, lo que significa que nuestra forma de escribir refleja nuestra forma de pensar y la atención al detalle. Cuidar nuestras tildes es cuidar nuestras ideas. No se trata solo de sacar una buena nota, sino de formar un hábito de precisión que nos va a servir muchísimo en nuestra vida profesional. Y hasta aquí esta primera parte. ¿Quedó clarísimo? En nuestro próximo video vamos a profundizar en los errores más comunes que cometemos los universitarios. Y les daremos consejos prácticos y ejercicios para que puedan aplicar todo esto sin miedo. Así que ya saben, suscríbanse y den a la campanita. Y no se olviden escribirnos en los comentarios con qué palabras más se confundieron.